vez de nuevo en el casino. Lo primero, disculpar al presidente del casino que hoy no puede estar con nosotros, y disculparéis a mí también porque vengo a hacer la presentación y me tengo que ir a otro compromiso que tengo también. Estamos hoy de nuevo reunidos presentando un nuevo libro de nuestra amiga Carmen Cascón, el nuevo libro titulado Pinceladas de Historia Bejarana. Carmen, como sabéis todos, es historiadora y pertenece al Centro de Estudios Bejaranos y, bueno, buena amiga del casino, y aquí se la aprecia mucho. Esta tarde intervendrán con ella y junto a ella Óscar Rivadeneira, Juan Antonio Frías y nuestro alcalde Luis Francisco Martín. Bienvenidos todos y sin más, todo para vosotros. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bueno, agradecer al Casino Obrero, que más de 100 y muchos años de historia, pues han sido miles los libros que han pasado por esta sala o por abajo. Y para mí es un honor como editor que uno de los libros que editamos pues también sea presente en esta casa. Yo creo que es el lugar de la ciudad de Béjar que más libros ha presentado a lo largo de su historia. Agradecer al Centro de Estudios Bejaranos por incorporar esta presentación dentro de sus actividades, que son muchas, variadas y de gran calidad, y siempre para un editor pequeño, porque agradecer al Casino Obrero las palabras de Juan Carlos como editor, como alcalde. Y como editor, pues siente la satisfacción de cuando una persona de Béjar con inquietudes nos lanza al aire esos mensajes de nuestra historia. Y hace tiempo, Carmen y yo, no es una idea que ha salido hace meses, estamos hablando de hace años, esta idea de que su Pincelada de Historia Bejarana, ese blog que tantas miles de visitas tiene desde cualquier lugar del mundo y habla sobre la historia de nuestra ciudad, quedara pues, un reflejo en papel. Hablábamos que su gran obra es para 4 volúmenes. Parecía una locura cuando hablábamos, era una ilusión, pero aquella idea se convirtió en ilusión, aquella ilusión es ya una realidad, y es el segundo. Hace un año, en verano, presentamos el volumen 1. Era una tarde de verano, la recuerdo como si fuera ayer, muy calurosa en el convento de San Francisco, donde esperábamos poca gente y fue impresionante. El segundo volumen, una tarde de otoño, pues como es el otoño, porque el verano era caluroso, pues un otoño como son los otoños ya, con lluvia, con el tiempo otoñal, y nos quedó claro. Si bien lo podemos hacer aquí en primavera, en invierno, pero tenemos que seguir en esta idea y en esta línea. Decir lo mismo que decíamos hace un año, no se puede perder el trabajo. Porque yo siempre, no es que fuera muy alarmista, pero siempre me han gustado las películas de ciencia ficción. Y si editamos 250 libros, son 250 libros que van a estar refugiados cada uno en nuestras casas, y es más difícil destruirlos. Porque cuando la sociedad vive en paz, pues todos vivimos fenomenal, y parece que la paz siempre existe. Pero la historia de la humanidad nos demuestra que ha habido muchas guerras, y mientras todo va bien hay problemas. Cuando hay guerras siempre quiere destruir lo mejor del otro, que siempre es la cultura, las tradiciones. Se han quemado bibliotecas, se han perdido muchos ejemplares únicos, indunables, que era una labor que era parte de nuestra historia. Por lo tanto, hoy este trabajo está a salvo, va a ir a 250 manos diferentes, y aunque se destruyan 200, siempre quedarán 50. Y digo esto porque las guerras siempre atacan a lo más débil, y lo más débil hoy día es Internet, porque aunque nos parece que las redes estamos a salvo y todo está en la nube, hablamos de la nube como si supiéramos lo que es, hablamos de Internet como si sabemos lo que es, y realmente no sabemos lo que es, ni quién la maneja, ni quién la controla. Y puede llegar un día que en unas guerras pues quieran destruir lo que está toda la información de una sociedad, de una cultura, de unas tradiciones, y nos podemos quedar sin nada, porque ahora se editan libros sobre esto. Nos descargamos un libro, leemos un libro, pero al final eso se puede llegar a perder. Yo espero que eso nunca llegue, pero por eso, siempre siendo prevenido, vamos a refugiarlo en papel a la antigua usanza, un editor de los de antes, de que le gusta tener un libro en la mano, que huela a papel, que las letras las puedas leer, que pasen las hojas, sentir el tacto con la letra, acercar el alma del artista. Vosotros habéis leído muchos libros en internet, no tienen alma, son fríos, no tienen vida.
La vida recoge el papel, porque ahí recoges el amor de la persona que ha escrito y creo que tenemos que seguir en esa línea. TGC es una editorial pequeñita, todos los años sacamos 2 o 3 ejemplares diferentes. El volumen 1 se agotó, hicimos 250 ejemplares que se agotaron. Hubo no crítica, pero decía, la letra es pequeña, y es verdad que era pequeña, pero muchas veces, por decir, vamos a hablar costes, que cuanto menos más letra más pequeña, menos hojas. Pero queríamos que no, que la persona interesada en saber esta historia necesita una lectura cómoda, que los ojos no trabajen, que sea relajante pasear por sus páginas. Hemos ampliado el tamaño de las letras y ahí el grosor ya también del libro, que nos hemos ido a 600 y pico páginas, pero creo que merece la pena. El trabajo, no hemos encariñado, la calidad de papel sigue siendo exactamente igual. Y luego, pues siempre con las ilustraciones de un amigo. Óscar creo que ha hecho las ilustraciones del 90% de los libros que hemos editado, siempre agradecido a su trabajo, a su cariño al mundo del arte y de la cultura, y a las personas que me acompañan en la mesa. Carmen, siempre gracias por brindar tu trabajo, hacer una editorial pequeñita como es la ponga en mano en circulación. A Juan Antonio, gracias por estar también en la mesa en este trabajo que para mí es un orgullo. A todos vosotros que existís, que una sala llena aquí del Casino Obrero en otoño no es fácil, pero sé que Carmen tiene un reclamo importante porque tiene muchas cosas que contar y cosas muy bonitas, que es más bonita que la historia de nuestra ciudad. Poco más, voy a ceder la palabra a Óscar porque dicen que me habla mucho y me enrollo. Quiero ser breve, pero prometí a Óscar en 5 minutos muy dormido. Por lo tanto, Óscar, muchas gracias por tu labor, por tu amistad y vamos a seguir trabajando. Además, avanzo, posiblemente en diciembre podemos tener otro libro que Óscar no se vaya tan callado, pero va a ser un trabajo de Óscar Ribeira y esperemos también presentarlo aquí en el caso. Óscar, toda la palabra para ti, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por esa pequeña presentación. Mi presentación y mi intervención hoy va a ser a partir de una serie de reflexiones que me han surgido y que las he reflejado en un texto, que del mismo modo que la última presentación que tuvimos aquí, también de un libro, que fue el verano pasado, el mes de agosto, si no me equivoco, pues la haré a partir de la lectura de esas reflexiones, no sé si improvisadas, no sé si más o menos acertadas, pero que en cualquier caso son las que me ha inspirado este libro y son también las que me inspiran la persona de Carmen Cascón. Me honro de ser buen amigo suyo y creo que en este texto queda reflejado, aparte de toda una serie de cuestiones, no sé si algunas son digresiones. A mí cuando hablo en público suelo hacerlas mucho y luego me cuesta volver a la línea central y por eso las he intentado reflejar aquí en este pequeño texto, yo creo que breve, quizá un poquito más largo que la intervención de Luis, en este caso sí que ha sido. El texto dice así. Permítanme comenzar esta presentación aludiendo al subtítulo de una novela escrita por alguien muy cercano a Carmen, Marcelo Matas de Álvaro. Ese subtítulo de una de sus novelas dice «Yo sé quién soy». Porque de eso, de saber quiénes somos y de hacerlo a través de estas pequeñas historias con minúscula que nos sirven para conocer la gran historia con mayúsculas, trata este libro y ha sido la ocupación y el desvelo de Carmen Cascón desde hace ya años. Pero no me refiero a ese conocimiento propio que construye peligrosas identidades identitarias y hechos diferenciales, sino para comprender con y sin H intercalada constructivamente la realidad inmediata, la que más nos afecta. Es decir, para construir esa historia mayúscula, reflexiva y autocrítica, que en su caso parte de lo universal para concentrarse y concretarse en lo local. Un libro es el resumen de un tiempo y la conclusión de un proceso. Es como la puesta en escena teatral que esconde tras ella una estructura oculta de tramoya, bambalinas, ensayos, esfuerzos que llevan a rendiciones o a resurgimientos. Todos esos desvelos, todas esas virtudes y todas esas imperfecciones deben estar en el resultado final. Este libro no es una excepción.
La presentación de este libro, de cualquiera, y el análisis de su contenido es siempre una oportunidad ideal para la reflexión sobre cuestiones que forman parte del día a día de las personas que en Béjar dedican su tiempo a la investigación, a la creación y a la promoción de la historia, pero también de otras disciplinas que ayudan igualmente al conocimiento de lo más cercano. Cuestiones como la trayectoria vital y académica de los autores, preguntas como cuál es el proceso que los historiadores siguen en la investigación profesional de su disciplina, aspecto bastante desconocido por el propio lector de la historia, o si el ciudadano medio tiene o no conocimientos básicos sobre su pasado, es decir, y volviendo al título o al subtítulo de aquella novela, si sabe quién es. Reflexionemos, pues. Me interesa la trayectoria de Carmen, que es la de muchos otros, que parten del desarrollo de una afición o pasión personal, sin duda fundamentada por un medio ambiente propicio en su infancia, pero también por una inquietud innata, que convierten luego esa pasión de juventud en un desarrollo académico de estudios que alcanza una proyección profesional y laboral, siempre con las dificultades de este campo, y que finalmente se proyecta, y esto es en lo que quiero incidir, como una labor de beneficio público. No solo lo que pueda tener un libro, unas historias contadas y transmitidas de entretenimiento más o menos lúdico, sino en lo que pueda llegar a tener de docencia no reglada del pueblo, de impartición de conocimientos, que colmen la necesidad de todo pueblo de alumbrar su pasado. Aquí es donde autoras tan prolíficas como Carmen asumen la responsabilidad pedagógica de enseñarnos bien la historia, de encontrar el vehículo y el medio adecuados para ello. Lo que en origen fue casi un juego o un reto de una adolescente curiosa se ha transformado ya en una exigencia. El público, y a las pruebas de ventas del primer libro me remito, pide más. Hablábamos de alumbrar el pasado y la historia, por repetitiva que vaya a resultar la palabra hoy. ¿Pero para qué? Pues de nuevo para saber quiénes somos, o simplemente para no perder esa virtud que se definía y llamábamos cultura general, expresión ya casi en desuso, que consistía en saber por el mero hecho de saber, porque saber es placentero, porque su simple logro es ya una riqueza personal, un bagaje que solo, a veces, los estragos de la memoria que la edad produce puede hacer que lo perdamos. Decía que la divulgación de la historia no puede ser solo un agradable pasatiempo, sino un necesario servicio a la sociedad. Sin olvidar, y esto también quiero destacarlo, que nadie puede ni debe ser privilegiado en esa virtud. Todos en su parcela profesional aportan cosas a la sociedad, desde el hombre que pone ladrillos o sujeta una señal en una obra, hasta el que ocupa altos cargos de responsabilidad tomando decisiones trascendentales. Y eso lo sabe bien Carmen, porque entre la colección de personajes que ilustran y dan lustre a su libro están representados todos los estamentos. Luego, clases sociales. Estamentos y clases sociales que en la edad moderna y contemporánea configuraron el constreñido, abigarrado, pero siempre vivo magma humano de Béjar, la villa devenida ciudad. Quizá, ya emprendida la lectura de este libro, de este segundo Pinceladas de Historia Bejarana, alguien podrá decir que son más frecuentes en él los grandes nombres de hidalgos, duques, regidores, fabricantes, sonoros clérigos o héroes de guerra. Pero es que esa debilidad, ese desequilibrio está ya presente en las fuentes históricas y fedatarias a las que hay que recurrir si se quiere llegar a las cercanías de la verdad, aunque sea la verdad parcial, pero cierta que otros escribieron. Para compensarlo, y seguimos en las interioridades del libro, está ese apartado llamado Tradiciones, donde vemos al pueblo más anónimo puesto en pie de fiesta, reconociéndose a sí mismo, sabiendo quién es, y haciendo efectiva y visible esa mayoría numérica que siempre la masa de gentes ha sido para las sociedades. Más dentro y más entre líneas vislumbramos la intimidad de las personas, las emociones que afloran, los hechos menores. Alguien querrá llamar a esto intrahistoria, pero yo no usaré este término por manido, entre otras cosas. Y puesto que hemos empezado, sigamos ojeando y curioseando dentro del libro.
qué difícil resulta escoger un capítulo tan sugerentes como son sus títulos. Auténtico reclamo, tentación de la lectura. Un caso de muerte en la fuente de la Romana de Candelario. 4 ejecuciones y un perdón. Una borrasca que hizo temer la llegada del fin del mundo. Béjar, cuartel general del empecinado. Los bejaranos más peligrosos de 1824. De cómo un descendiente del duque de Béjar acabó siendo rey de Francia. ¿Quién puede resistirse a emprender su lectura? Y como la literatura no está reñida con la historia, y para descansar de artículos más sesudos como los que profundizan en cuestiones artísticas, el libro se cierra con 3 creaciones literarias donde la autora media entre lo real y lo imaginado, incluso lo fantástico, adelantando una vocación lírica que habrá de desarrollarse en la obra futura de nuestra historiadora y hacia la que nos mantendremos expectantes. Cerremos el libro, o mejor dicho, dejémoslo entreabierto, porque todavía nos habrá de inspirar más reflexiones que, aunque parezcan alejarse de su contenido, son, creo, pertinentes. Seguro que todos firmarían la expresión: la historia hay que conocerla para no repetirla. O para sí repetirla, añado yo, según en qué hechos nos inspiremos. Pero en cambio la historia hoy está inevitablemente dentro de ese grupo de sabidurías poco a poco postergadas debido al prestigio que ha alcanzado frente a ellas el mundo de la ciencia. Me refiero a la literatura, la poesía, la filosofía, las distintas disciplinas de la creación. A mí no me gusta usar la palabra arte, la música, eso que todavía llamamos humanidades. A todas ellas acude la sociedad y acuden los individuos en momentos de debilidad, pero las olvida luego o quiere alejarlas de los currículum o del ámbito profesional. Libros como este de Carmen son la mejor reivindicación para que estas disciplinas, que nutren la faz espiritual del ser humano, no lo tengan cada vez más difícil en su desarrollo, para que logren encontrar su verdadero espacio y para reconocer su necesidad. Si las humanidades dejan de estar en la agenda de los más pequeños y jóvenes, no serán solo unas materias que echaremos de menos unos o un lastre académico menos quizá para otros, sino que al final perderemos la literatura, perderemos la poesía, perderemos las películas, perderemos la música, las canciones, el pensamiento y lo que nos congrega aquí, perderemos la historia. Por eso es tan importante que haya autoras como Carmen Cascón, insaciables de conocimientos, incansables en la investigación, talentosas en la capacidad divulgativa, pero también, ¿por qué no decirlo?, que haya mecenas, si se me permite esa expresión, como Luis Francisco Martín, que hacen posible que todos esos conocimientos adquieran formato físico y legible, que apuestan desde una pequeña editorial por la nada lucrativa, cuando no deficitaria, tarea de sacar a la luz libros cuya recompensa se sabe desde el primer momento será inmaterial. Por eso, añado, son importantes espacios como este del Ateneo Cultural, o entidades como los centros de estudios, que abandonando acomodaticios formalismos y academicismos, fomentan y facilitan la difusión de toda una variedad de obras. Una feliz conjunción de estos y otros factores ha propiciado que nos encontremos en una época a nivel local de gran densidad creativa, investigadora y publicadora, donde asistimos con reconfortante frecuencia a la presentación de un libro, el proyecto de otro, el anuncio de una beca de investigación, de un certamen, y es que también podemos y debemos decir, y seamos optimistas, que cualquier tiempo presente fue o es mejor. Un tiempo, el de hoy, donde afloran, un día sí y otro también, nuevos autores con sus investigaciones sobre los más diversos temas relacionados con Béjar. Y no siempre fue así. Las razones para ello, creo, son varias, además de las ya expuestas. La inmediata divulgación y las facilidades que las tecnologías permiten, el correcto fomento que desde las instituciones locales se ha venido haciendo, o el impulso que quizá por imitación o contagio lleva a estos autores a sacar desde la penumbra a la luz sus obras. No me cabe duda tampoco que esta envidiable salud de la creación y la investigación bejaranas deriva de una inercia intelectual surgida del mismo seno de los tiempos atribulados y críticos que vivimos.
Una reacción ante las hostilidades de esta crisis de inicios de siglo y también una continuidad atávica de aquella vitalidad cultural del Béjar de otro siglo, del XIX, con aquel mundo de sociedades, círculos, ateneos, tertulias, infinidad de cabeceras, de periódicos, aquel espíritu crítico-constructivo de quien todos somos herederos y que siempre parece estar pugnando por resolver. Si somos justos y sin desdoro alguno para otras personas, Carmen hoy es la cara más visible y, por qué no decirlo, la cara más amable de este dinamismo cultural. Su carisma de hoy no surge de la insolencia ni del ánimo de polémicas o de notoriedad, sino de la humildad sincera y no impostada de su persona, porque cuando se apagan las luces de las presentaciones o de los actos, Carmen, siempre que se lo permiten sus tareas maternales, sigue regresando silenciosa a los archivos, a los polvorientos legajos, a las letras indescifrables, a las fuentes, para encontrar en la interioridad de esas letras algún otro pedazo de nuestro pasado, para seguir pergeñando día a día estas pinceladas de historia bejarana. En definitiva, para humildemente ayudarnos a saber quiénes somos. Bueno, con esto que ha dicho Óscar, yo creo que yo me retiro, pero no hace falta que diga nada, ¿no? Yo creo que ya está todo. Yo ya sabéis que hablar en público no es lo mío. ¿Me toca? ¿Queráis? ¿Me van a freír las preguntas? No, yo no te voy a freír la pregunta. Desde mi perspectiva personal, desde hace tantos años que te conozco, a mí me admira tu capacidad de escribir, tu metodología, tu rigor y tu facilidad de comunicación, algo que yo, por ejemplo, no tengo y lo admiro doblemente. Pero sobre todo, valoro mucho la forma en que sintetizas para una divulgación asequible, ¿no? Que es de lo que componen esos 41 capítulos que están recogidos en el libro, ¿no? Pero sin que sea una divulgación, siendo una divulgación asequible, no abandonas para nada ese rigor histórico que extrae de los archivos y de tus inmensas horas de investigación, ¿no? Para mí leerte es una manera próxima y coloquial. Mira, cuando hablamos de música y cosas por el estilo, solemos decir que los templos cantan, ¿no? Porque resuenan en los muros las músicas que se interpretan y tal. Pero yo quiero que los libros hablen. Y yo quiero que le pongas tu voz al libro que recoge todo tus trabajos de investigación. Yo no quiero comprometerte, no te preocupes en pasar un tribunal ni en esas preguntas tal. Pero sí me gustaría, porque yo creo que nos gustaría a todos, porque nos des, casi me repito con el título, unas pinceladas, ¿no? Porque no estamos para en una conferencia ni nada por el estilo, pero sobre esas múltiples historias que componen, como he dicho antes, las 630 páginas de este volumen. Yo estoy seguro que no te vas a repetir, y no te vas a repetir frente al primer volumen, porque son todo historias nuevas. No vamos a estar como ocurrió, ¿no? en un famoso sermón que un franciscano de Béjar había dado en Béjar y subió al catedrario, y cuando acabó, pues alguien le dijo: oiga, usted ha repetido lo mismo que dijo en Béjar. Y dice: claro, porque lo que digo en Béjar lo mantengo en catedrario. No, pero eso no va a pasar, no te voy a pedir que hables de arte, porque es complicado y es muy tedioso, y el arte sin imágenes pues se complica pues muchísimo más, ¿no? Ni tampoco del contenido que sabemos
sabes mucho y que has divulgado mucho del contenido del Palacio de los Zúñiga y todo ese contenido artístico, o de esa pequeña corte ducal que emulaba a la corte real, en fin, eso lo vamos a dejar para reflexionar cada lector porque el contenido está ahí. Ni tampoco vamos a reflexionar en este momento sobre los pensamientos de Unamuno, sus discursos de enseñanza, ni la promoción de la mujer y las pequeñas dificultades, ¿no?, para que tuvieran un acceso fácil los obreros a la escuela industrial en ese momento. Tampoco te voy a preguntar sobre la promulgación de la Constitución de 1812 de Cádiz, ni las repercusiones que pudo tener en Béjar, ni hacer una radiografía del pasado, de cómo de villa pasamos a ciudad. Pero que sí te voy a preguntar una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me suscita, ¿no? ¿Qué sucedió el día de Todos los Santos de 1755 en Béjar? ¡Qué pregunta, ¡Ahí de directo, A las 7 de la tarde. Bueno, un inciso. Dice que soy buena comunicadora, hablando no lo soy tanto. El buen comunicador es él, porque tú das muchas conferencias. Escribe poco, hay que animarle. O sea, digamos que nos complementamos. Lo que yo no hablo, habla él, y lo que él no escribe, escribo yo. Quiero decir, en cuanto a cantidad, no a lo mejor, ¿no? Tú tienes tu tema de investigación, que son las papeleras, la industria textil, ¿no? Cada investigador tiene sus temas, claro, sus preferencias, es lógico, ¿no? Y ahí eres muy buen investigador y muy buen comunicador. O sea que lo que decía Óscar, ¿no? Que estamos en un momento muy espléndido en cuanto a la investigación, eso está muy bien. No es una única persona la que escribe, tenemos muy buenos investigadores, quizá también por esa facilidad que dan los medios digitales, ¿no? Para poder acercarnos al pasado y cada día más, porque cada vez se van colgando más documentación. Bueno, volvemos al día 1 de noviembre de 1755. Yo creo que casi todo el mundo sabe que hubo un gran terremoto, ¿no?, en el Atlántico, con el subsiguiente maremoto sobre la ciudad de Lisboa, que quedó casi, bueno, una parte importante arrasada. Bueno, solo hay que ver, si habéis visitado Lisboa, hay que ir al convento do Carmo, que pone los pelos de punta, a visitarlo, porque no se hace una idea. Pero no muy lejos de aquí tenemos Hieronymus, tenemos la Catedral de Salamanca, porque ese gran terremoto y maremoto que fue un desastre en Lisboa, tuvo sus réplicas también en la zona de Huelva, con también olas de varios metros de altura, y también se dejó sentir el terremoto. Y en esta zona se sintió tanto en Coria, que precisamente el terremoto ocurrió cuando estaba la gente en la catedral asistiendo a la misa, y hubo cayeron varios tramos de las bóvedas aplastando a muchos de paisanos que habían ido. En Salamanca también ocurrió, hubo grandes destrozos en la catedral, la torre sufrió también importantes daños, tuvieron que hacer estudios posteriores, hubo un concurso incluso de arquitectos para ver quién tenía el mejor proyecto. Digamos, lo que se hizo al final fue una especie de muñecas rusas, meter una torre dentro de otra para no perder la torre original, que seguía en pie milagrosamente. Y si vais a Hieronymus, veréis también las grietas en los muros de la catedral, se puede meter casi el brazo, bueno, casi no, literalmente se puede meter el brazo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en Béjar se sintió o no se sintió? Lo que sabemos probablemente se sentiría, es evidente. Si se sintió en Coria y se sintió en Salamanca, muy probablemente se sintió aquí. De eso no tenemos testimonios, ¿no? De qué pasó exactamente. Hay testimonios en pueblos, de ciertos daños, en edificios religiosos. En Béjar lo que sabemos es que el ayuntamiento pide al cabildo eclesiástico, y por una vez se ponen de acuerdo, porque hay continuos conflictos entre el poder político, el poder civil y el poder religioso, en procesiones, en romerías, a cuenta de los asientos, es muy divertido leer todo esto. Se ponen por una vez de acuerdo para hacer un voto, ¿no?, una memoria de porque no había pasado nada.
Es decir, no te dicen si ocurrió o no ocurrió, o sea, sino que no pasó, no hubo ningún daño importante humano, ni suponemos a nivel constructivo tampoco ningún daño importante. La idea era que todos los años se conmemorase con un Te Deum, una misa de acción de gracias por esa situación, por eso no hubiera producido ningún problema importante en Béjar. Lo que también es importante de este 1 de noviembre, en 1755, es que por primera vez se tiene consciencia de que los terremotos no vienen producidos por un castigo divino. Por primera vez se tiene una aproximación científica a lo que es un terremoto. Entonces ya no se concibe como un castigo, ¿no?, de Dios por los pecados cometidos aquí abajo, sino que es producto de la naturaleza. Y eso, a partir de ese momento, ese avance científico, será primigenio, será pionero para luego ir registrando, a partir de ese momento, esas aproximaciones científicas a lo que son los movimientos sísmicos. Y eso es muy interesante. Pero aquí la cuestión religiosa sí que no sabemos cuánto tiempo se mantuvo ese Te Deum, esa acción de gracias del 1 de noviembre, que vendría a ser como esa conmemoración que hacemos del 28 de septiembre, ¿no? Anteriormente había sido del 3 de mayo de 1838, que fue cuando ocurrió la invasión por parte del general Basilio y la respuesta del general Pardiñas. Anteriormente a esto se hacía una conmemoración por los muertos en la guerra de independencia, o sea, es decir, unos acontecimientos se van solapando a otros en esa memoria colectiva. Y ese 1 de noviembre pues quedó reflejado en esas ceremonias religiosas. Oye, muy bien. Yo no he probado. Quiero recordar, Carmen, que tú escribiste, y me parece que no está en este libro, un artículo sobre ese asunto que se titulaba, era un título sorprendente, ¿no? Se titulaba algo así como El terremoto en el que Béjar no pasó nada. Claro, es el título, efectivamente. Como algo que no sucedió en Béjar, en realidad no sucedió es porque ese documento custodiado en el Archivo Histórico Municipal de Béjar te dice como que no ocurrió nada importante, ¿no? Pero ellos vienen a decir eso, como que no sucedió, ¿no? La idea que se transmite es esa. Por eso lo titulo de esa manera tan engañosa, ¿no? Eso también es para atraer la atención, como has dicho antes, para que el lector pique y lo lea. Sí, yo he resaltado, entre otras cosas, lo llamativo que son los títulos de los artículos, que evidentemente es una clave para enganchar al lector. Yo según los leía y los releía, me parecían incluso títulos de películas de western. O más bien titulares de prensa, un poco de lo mismo, ¿no? Intentar captar la atención, ¿no? Aunque luego a lo mejor el contenido te dé las claves de que a lo mejor el título no es el adecuado, pero es una forma de captar la atención, de engañar a muchas veces, y a veces es también literario. Intenta también captarlo desde ese punto de vista, ¿no? Pues seguimos con ese trabajo literario que acabo de decir. Bueno, parece que se festejaron aquí acontecimientos nupciales de la reina Isabel II, ¿no? Unos acontecimientos puramente festivos que, vamos, por lo que yo he visto, solo causaron gastos, igual que el paso de Alfonso XIII en 1922, cuando regresaba de las Urdes, o los presidentes del gobierno a lo largo de los siglos, ¿no?, que han pasado por Béjar. Y tu libro también sigue hablando de los hechos revolucionarios del 68, ¿no? Algo que yo particularmente pues, desconozco las causas por las que están quedando en los últimos tiempos muy al margen del grueso de la sociedad bejarana, ¿no?, a pesar de los esfuerzos que se hacen por mantenerlo. Y yo sé que es un tema que te gusta mucho. Bueno, casi, yo hasta te puedo etiquetar como que eres una mujer revolucionaria con una visión del siglo XXI, ¿no? Igual que eres también una mujer con 4 generaciones que te han antecedido relacionadas con el mundo textil. Bueno, todos sabemos en el medio geofísico que vivimos, ¿no? Porque es patente para nosotros, lo visualizamos y lo pateamos y lo caminamos, ¿no?
y las causas, ¿no?, que nos han ido quedando en ese escenario nuestro, ¿no? Desde el cuaternario, los depósitos glaciares que se han ido formando, la formación de este paisaje abrupto que nos rodea, ese paso del río, ¿no?, que ha lavado y teñido paños y que ha movido ruedas de cárcamo y turbinas, ¿no?, y un verano y un río que en verano se quedaba seco. Y ahora te lanzo otra pregunta, porque yo esto me pregunto, ¿qué hubiera pasado, Carmen, si en 1739 hubiera existido el pantano de Navamuño, que por cierto tardó 130 años en concebirse? Te gustan mucho las catástrofes, ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos un río con mucha fuerza. Vamos, si no hubiéramos tenido este río Cuerpo de Hombre, quizá nuestra historia textil hubiera sido otra, ¿no? Se necesita agua para desarrollar la industria textil, es parte del proceso, se necesita para mover, ¿no?, pues, como energía. Y además tiene unas propiedades excelentes, ¿no?, para fijar el tinte al paño, ¿no? De eso sabes intensamente más que yo. Pues ese año voy a coger el libro y voy a buscar ese artículo en concreto, que tiene otro título que seguro que a Óscar le gusta. Dice, una borrasca que hizo temer la llegada del fin del mundo. Yo creo que lo has citado, ¿no? Eso es. Pues es que tiene una introducción que escribí en su momento. Claro, daos cuenta de que estos artículos, a ver, se dice, bueno, ¿por qué en este libro con respecto al anterior incides más en personajes o incides más en tradiciones? Pues porque los gustos o los intereses en un determinado momento van cambiando. A lo mejor te pica más la curiosidad hablar de biografías, pequeñas biografías de personajes desconocidos de Béjar, y otras veces a lo mejor pues tiendo más a los duques, por ejemplo. Pues fijaos lo que pongo aquí, dice, en la actualidad las previsiones del tiempo detalladas en internet o en televisión dejan poco margen a la sorpresa. Desde 3 días antes, yo digo 3 días, pero para asegurar 3 días, ¿no? O sea, no confiéis mucho más, ¿eh? Los pantallazos y los mapas nos advierten de la llegada de una borrasca, un temporal de lluvia y frío, de un calor asfixiante, casi con el 100% de probabilidades de acierto, y no por la capacidad de adivinación de los meteorólogos, sino por el avance de la ciencia. Pero en 1739, conceptos como isobara, alta y baja presión o frente frío no existían en el vocabulario de los humildes habitantes de Béjar. Si acaso la presencia de las aguanieves, que es como se llama popularmente, ¿no?, a esos pájaros de cierto tamaño, blancos y negros, con toques de azul en sus alas, podía anunciar el advenimiento del temido manto blanco en las calles, o quizá también se advertía por la dirección del viento, junto con densas nubes negras, la llegada de una potente tormenta estival. La mayoría de las gentes creían que fenómenos meteorológicos extremos no podían ser sino una advertencia del Altísimo por los pecados cometidos, algo así como el terremoto del que hemos hablado, y eran frecuentes las plegarias a Santa Bárbara para que alejase con su influencia allá en los cielos la terrible acción de los rayos y los truenos. Y lo que me pregunta Juan Antonio ocurrió los días 3, 4 y 5 de diciembre. ¿Qué ocurrió? Pues una borrasca impresionante, tan impresionante que hizo que el párroco de El Salvador, que tenía los libros sacramentales a mano para anotar los bautismos, las bodas, las defunciones, dejara una nota de eso que había ocurrido en Béjar. Y dice, en el año de 1739, los días 3, 4 y 5 del mes de diciembre, se levantó tal y tan fuerte borrasca de agua y aire que de ella dimanó fuera el gran temor de los vivientes racionales, por eso se refiere a los seres humanos, ¿no?, con que tenían especialmente en el dicho día 5 en que se aumentó más la tempestad, que Dios quería poner fin al mundo por sus delitos, la ruina de algunas casas, de muchas paredes, despojo de los más de los tejados, desarraigo y quebranto de muchos árboles y temblor de los más fuertes edificios, pues esta iglesia del Salvador
se consentía de tal modo que parecía quererse salir de sus cimientos. Además, la forma de expresarlo es muy gráfica, ¿no? O sea, tenía cierto talento para contarlo, ¿no? Pero su majestad, por su misericordia y piedad, quiso que por medio de su Madre y Santísima Nuestra Señora, con el título de Carmen Iris de la Paz, que entonces era una devoción que había en El Salvador, había una Virgen de Carmen y también había una Virgen de la Paz con su propio altar. Dárnosla, pues apenas se colocó en la iglesia de San Juan esta señora en novena, que fue tal el dicho día 5, se experimentó revisión en la fuerza de dichos elementos, y en el día 6, total tranquilidad. Eso es lo que ocurrió. ¿Qué hubiera ocurrido si yo estuviera hecho el pantalón en Navamuño? Pues evidentemente que cuando había una cosa de estas, arrasaba con todo lo que se encontraba a su paso. Había unas crecidas del río Cuerpo de Hombre bestiales que se llevaban por delante los puentes, pesqueras, que ya las había, batanes, y en el siglo XIX igual, estaban continuamente destrozando edificios fabriles y era continuo, y claro, y los trabajadores se quedaban sin trabajo, lógicamente. El famoso diluvio de Santa Lucía. Que fue anterior, del siglo XVII, que incluso se dice que el estanque del bosque hasta se rompió. Es decir, hay una descripción muy buena de lo que ocurrió en Béjar en aquel famoso diluvio. Pues eso es un relato, ¿no?, que también para los meteorólogos, decimos los investigadores, los historiadores también rastreamos estos relatos que les pueden servir también a otras personas que les gusten otras materias, ¿no? No solamente los historiadores per se. Efectivamente. Carmen, te lanzo otra pregunta. Actualmente, bueno, todo tu proceso, o gran parte de tu proceso de creación histórica, lo vuelcas en un blog, en el blog Pinceladas, ¿no?, que es una fuente riquísima de información. En ese mundo, la interrelación de los blogueros pues también es muy interesante, ¿no?, porque proporciona descubrir otros documentos, otros canales y demás, ¿no? Como la visita, por ejemplo, que haces alusión a ella, ¿no?, de un rey, de Enrique IV, en 1468, visita a Béjar. Por aquí tuvieron también un cuartel general, que lo describe muy bien, la división expedicionaria de Juan Martínez el Empecinado, ¿no?, en 1823, aunque precisamente biografió un paisano nuestro, Florentino Hernández Gilbal. Y hablando de soldados, y hablando de cuarteles y de guerras, no de paños, de esos uniformes que muchos de esos soldados llevaban, te pregunto, ¿qué tuvo que ver la presencia femenina en la supresión de las quintas? Ese tema es curioso porque estamos hablando de las mujeres y el tema de las mujeres necesita una investigación profundísima, porque es que estamos en mantillas con respecto a eso. Y ese documento del que os voy a hablar, me topé con él un día por casualidad. A mí el tema del 68 me gusta mucho, pero no solamente lo que ocurrió en Béjar en 1868, que ya más o menos eso lo tenemos más o menos controlado, sino qué pasa antes y qué pasa después, las consecuencias de eso. Entonces, no os voy a hablar de 1868 porque todos más o menos sabéis qué ocurrió aquí, pero ya sabéis que Béjar fue un icono de la progresa, acabó siendo un icono porque fue de los pocos sitios donde hubo un levantamiento de tipo civil. Estamos hablando que era un levantamiento militar de la Marina y lo que perseguía básicamente era un movimiento que perseguía el aperturismo del régimen, de tal manera hacer caer el régimen y hacer o implantar el régimen democrático, pero democrático, ojo, sufragio universal masculino, solamente, no democrático a miembros, digamos así. Pero sí que se quería implantar la libertad de prensa, de reunión, de asociación, la confesionalidad del Estado, y el Partido Progresista había intentado durante mucho tiempo dar golpes de Estado porque era la única manera que tenían de implantarlo,
para conseguirlo, pero en solitario no se podía conseguir. Se necesitaba la unión de varios partidos políticos para conseguir eso. Entonces consiguen la unión de Partido Progresista, Partido Demócrata, la Unión Liberal y la aprobación de los republicanos. En Béjar lo que ocurrió, claro, pasa el levantamiento militar. En Béjar se produce un levantamiento de tipo civil, hay en otras ciudades de España en el que también se produce, entre ellas Alcoy, que por cierto lo dirigió, medio lo organizó un bejarano que estaba en la cárcel, que era Miano Gómez, que también es un bejarano interesantísimo al que hay que rastrear. Y ocurre lo que ocurre, que las tropas isabelinas se desmandan, porque fue así. Se desmandaron. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera vencido ese levantamiento en Alcolea? Pues no lo sabemos, a lo mejor hubieran decidido aplastarnos a cañonazos, sin contemplación. Hubiera sido algo así. O no, no lo sabemos, porque eso ya es otra forma, eso ya es literatura, ¿no? Es hacer otra cosa, es imaginar que hubiera ocurrido, sí, las cosas hubieran pasado de otra manera. El caso es que ocurre lo que ocurre, Béjar se transforma en un icono de la gloriosa a partir de ese momento, un icono del nuevo régimen, y a partir de ese momento hay un cambio en el gobierno, hay un gobierno provisional. Se tienen que hacer unas cortes constituyentes para hacer una nueva constitución y los partidos vencedores, digamos que ponen sobre la mesa sus proyectos políticos. Y en el Partido Progresista, el general Prim, que era el líder de ese partido, promete algo que no puede cumplir, que es la profesionalización del ejército. Es algo que es muy interesante, ¿no? Pero que no va a poder cumplir porque se le sobreviene una guerra, la guerra de Cuba. No tiene tiempo de hacerlo. Es un personaje muy interesante porque, digamos, es muy cosmopolita y él vislumbra cosas que los demás no ven. Por ejemplo, había estado en Estados Unidos y él sabía perfectamente que Estados Unidos era la siguiente potencia mundial y nadie se había percatado de eso. O que Cuba nos iba a dar muchos disgustos, iba a haber muchas guerras. Y él decía que lo que había que hacer era vender Cuba directamente a los americanos. A lo mejor si hubiera hecho eso, pues las guerras de Cuba no se hubieran producido. Bueno, acabo el paréntesis. Ocurre eso, en Béjar hay una animadversión general hacia el ejército, por todo lo que ha ocurrido en el 68. Y hay dos peticiones expresas a través de los representantes de la Junta Revolucionaria con Prim y todos los ministros o parte de los ministros del nuevo régimen. Las peticiones son dos: la profesionalización, justamente, y que en el Palacio Ducal no haya batallón militar. Pero claro, hay dos elementos que se conjugan en contra de eso, que es la guerra de Cuba, como hemos dicho, y que en Béjar la situación no estaba precisamente controlada. Los republicanos estaban continuamente movilizando, porque ellos eran los que manejaban, digamos, a las clases populares. No olvidemos, la revolución del 68 es una revolución burguesa. Entonces, es una revolución de orden. Utilizan, digamos, a los elementos bajos, a las clases populares, para obtener lo que quieren. Pero, evidentemente, lo que quieren es el orden. Entonces, no pueden retirar al destacamento militar en Béjar. ¿Qué pasa con el tema de las quintas? Que hay levantamientos en toda España en contra de las quintas, sobre todo protagonizado por mujeres. Las mujeres, no había previsión social, las mujeres no tenían, aparte de lo que trabajasen, no tenían sustento. Si sus maridos iban a la guerra porque los llamasen a filas y morían en Cuba, normalmente de enfermedades, ¿no? Más que de estar en el frente de batalla, o morían sus hijos o morían sus padres, ellas se quedaban sin nada, con niños pequeños, y ellas son las que dirigen estos levantamientos. En algunos casos son pacíficos, como el de Béjar, y en otros casos son más sangrientos, como el de Jerez de la Cerveza, por ejemplo. En Béjar se hace un manifiesto firmado por 25 mujeres, luego hay hombres también, que llega al Congreso de los Diputados y se lee. Y es, digamos, uno de los primeros momentos en los que se ve digamos, además de una recogida de firmas, ¿no? Digámoslo así, que esas 25 mujeres abanderan esa petición de eliminación de las quintas. Eso es lo que ocurrió en el año 69.
A mí me parece magistral voy a titularlas, tus píldoras históricas que nos estás haciendo. Y yo no te voy a agobiar mucho más, pero te voy a hacer ya una última pregunta. Bueno, es conocido que nuestro entorno ha sido siempre, durante mucho tiempo, motivo de interés pictórico, ¿no? Por aquí pasó, por ejemplo, Sorolla, que puede estar en Plasencia, por Sierra de Francia y por Piedrahíta en 1911, pues buscando los tipos populares para los colosales lienzos, ¿no?, que le encarga la Hispanic Society de Nueva York para su galería de la visión de España, ¿no? Bueno, aquí no los encontró y además recientemente has escrito de esto, ¿no?, en tu blog, y subí a Candelario, ¿no?, en busca de esos personajes todavía ataviados con sus vestimentas tradicionales. Pero como he dicho, igual que pasó Sofía, voy a utilizar estos dos personajes, pero fueron más. También lo hizo estuvo por aquí Darío de Rebollos, un personaje que a mí me suscita mucho interés, en 1900, ¿no? Danos unas pinceladas de por qué, o más o menos, qué le hizo aparecer por aquí a Rebollos y qué legado pictórico nos dejó Rebollos. Uno de los primeros investigadores que habló de este tema fue precisamente este señor que tengo aquí a mi izquierda. Y hablaste tú de ese paso de Rebollos. También habló Ángel Gil hace mucho tiempo en Béjar en Madrid. Pues no olvidemos que los historiadores recogemos la información que dejan otros historiadores, y lo lógico y lo ético es citar a esos otros historiadores que también comentan o que nos proporcionan esa información, ¿no? Darío Rebollos pasó por aquí, me decía que Sorolla es muy curioso porque lo dejan en unas cartas. Yo luego he buscado ese libro y no lo he encontrado. Yo creo que lo leí en la facultad una vez, un libro, encontré 2 cartas con unas referencias a Béjar. Él decía que venía por aquí buscando tipos populares, con los trajes típicos. Claro, aquí no encontró nada. Pues nada, no, otra cosa que no fueran trabajadores con sus blusones, su gorra, yo me lo estoy imaginando. Las mujeres con los delantales y poco más. Porque otro tema muy curioso, ¿ha existido un traje popular en Béjar alguna vez? Es otro tema que también es interesante, porque, bueno, hemos hablado y tal, y parece que es complicado que haya existido un traje popular en Béjar, quizá por esa influencia del desarrollo industrial desde época temprana. Entonces Sorolla se fue de aquí un poco asqueado, porque no encontraba lo que quería, se fue a Candelario, luego se fue, pues no sé si a la Sierra de Francia, a buscar aquellos tipos populares para esos grandes paneles del Hispanic Society. Entonces, Darío de Rebollos también vino por aquí, atraído por, ¿cómo no?, Unamuno, porque en aquella época Unamuno para Béjar también fue importante, ¿no? Entonces Unamuno parece que le debió de decir que pasara por aquí al menos a ver qué encontraba para sus elementos creativos, ¿no?, para su creación artística. Y vino en 1900, seguramente durante varios días, porque pintó, al menos que yo conozca, 4 cuadros de Béjar. La mayoría de ellos en colecciones particulares, salvo el Pino de Béjar, que ahora está en el Museo del Prado. También luego fue a Candelario, pintó más cuadros con distintas escenas de Candelario. Rebollos vino en tren. Es uno de los representantes de la generación del 98 y, según los puristas, el único pintor verdaderamente impresionista que hay en España. Yo aquí ya no me quiero meter, Óscar podrá decir si sí o si no. Eso que está puntillista. Ahí ya es más, ¿no? Y es representante de la generación del 98 porque busca la tradición enfrentada con la modernidad al mismo tiempo. Pero yo no veo una crítica a la tradición, sino que intenta reflejar un poco lo que somos y esa contradicción entre lo nuevo y lo antiguo. Me estaba acordando ahora pues, de un cuadro que hay, que lo podéis buscar, no sé el título, en el que se ve un puente, una máquina del tren negra oscura, echando humo, y unos penitentes pasando, unas figuras negras pasando por debajo. ¿Qué es más monstruoso? El tren que pasa por arriba, un monstruo negro que va echando humo, ¿no?, y haciendo un ruido infernal, o esas figuras etéreas que van pasando por debajo. ¿Qué nos retratan más esas figuras? O el tren, ¿no?
Es curioso, ¿no?, la mezcla que hace. En Béjar se aloja en la zona de la plaza y él deja constancia de lo que ve. Bueno, por inclinación particular, por gustos. El más característico es el cuadro de la huelga de Béjar, de 1900, y en él se ve pues, un día de mercado, probablemente un jueves, se ven unos puestos, un señor con una capa típica, como muy embozado, y al fondo dos grupos de figuras oscuras. Es un cuadro muy silencioso. A ver, todos los cuadros son silenciosos, pero es nuestro cerebro el que pone el ruido, ¿no? Estamos hablando de ese tren que pasa, pues todos nos imaginamos el ruido del tren, ¿no? Pero esas figuras están inmóviles. O sea, hay una huelga, una serie de obreros quietos y enfrente otro grupo que no sabemos muy bien si son soldados que son del Palacio Ducal, que están vigilando a ver qué hacen, es algo... Es un cuadro que vuelve a lo mismo. Tradición, los puestos del mercado, modernidad, los obreros, el ejército. Luego hay paisajes. Bueno, hay otro que se expuso hace muy poco, hace unos años, en una exposición del TIS, en un monográfico sobre Rebollos, en el que se está debajo de los soportales de la Plaza Mayor, uno de los dos soportales que hay según bajamos, la calle Mayor, bien a la izquierda y a la derecha, se ve la iglesia de Salvador y también puestos del mercado. O sea, debió de hacerlo pues el mismo día los apuntes o algo así. Y luego tiene dos paisajes, Día de Viento en Béjar, que lo debió pintar más o menos, pues no sé si la subida del Castañar, Santana, por ahí, porque se ve, debe estar en una colección particular, yo lo he intentado buscar en internet y ya no está. Han hecho algo para que no aparezca, ¿no? La torre de campanario de San Juan, un poquito de los picos de Vallesaje que se ven de fondo y unos árboles torcidos por el viento. Y ya el último, y claro, que ha saltado a la prensa últimamente, el pino de Béjar. Yo en el momento en que lo vi, pensé equivocadamente que era en la zona de Gómez Rodulfo, porque yo veía un pino, ¿no? Es que es tan sencillo y tan expresivo como un pino recortado frente a un muro y un paseo que se ve a la derecha, con árboles. Entonces yo dije, ya está, Gómez Rodulfo, una tapia y tal. Pues no, mi amigo Julián, que anda por ahí, dijo, te tienes que fijar en las fotos antiguas, porque había un pino majestuoso, muy cerquita de lo que era la Plaza de la Ciudad, que da nombre a la calle del Pino, un pino espectacular, que se puede rastrear en las fotos, ¿no?, de aquella época. Diríamos ahora un árbol singular, ¿no? Y Rebollos le debió de interesar, estaba muy cerca de donde estaba pasando esos días, de esa pensión que estaba en la plaza. Entonces debió de sentarse tranquilamente, me imaginamos, con su caballete, a pintar el pino, que por cierto, nuestro amigo Pedro Ojeda, que anda por aquí, anda detrás de la gente del Museo del Prado, porque en la ficha digital aparece que es el amanecer. Evidentemente, si el sol está dando por detrás del pintor y está reflejando la sombra del pino, no es el amanecer, sino el atardecer, ¿no? Pero es curioso, es un elemento patrimonial natural que hemos perdido y que está recogido en ese cuadro de Rebollos, esa visita rápida de Rebollos a Béjar. Muy bien, Carmen. Por mi parte, desde luego, yo te agradezco mucho esta lección magistral y haber sido obediente a poner voz a tus escritos. Yo, por mi parte, me siento satisfechísimo de este compromiso de que nos hayas respondido, ¿no?, a estas pequeñas pinceladas mías de tu libro. Y te felicito. Gracias. ¿No? Pues si hay tiempo para Yo creo que tenemos tiempo para todo. Estamos además, el pino, el famoso pino, es una historia que conocí yo en Historia de la Pared, que era un libro de los primeros que dictaba el TGP con mi amigo Oscar, que era poner nombre a las calles de la Béjar, porque era, yo decía, la calle del Pino, que es cuando encontré la historia de este famoso pintor y por qué se llama el nombre de la calle, y ahí luego fue descubrir, ¿no?, que Oscar no lo baja. Lo que sí quería comentar, que además la pregunta de Carmen parece que está preparada, pero es que no está preparada. Le quiero preguntar cualquier cosa que me va a entender rápidamente. Cuando el primer volumen, ¿no saben?
el mundo de la cultura le decía, voy a editar un libro, que es un blog, que está en internet, y me dijo, no se te ocurra, porque vas a perder dinero. ¿Quién va a comprar un libro de algo que ya está escrito? Pues me alegro que se equivocara, porque en su blog todo lo habéis visto, de lo que se vendió, se agotó, y en esta vez va a pasar igual. Entonces, nadar contra corriente siempre es bonito, y nosotros nadamos contra corriente, Carmen. Y el blog sigue en internet, pero el papel sigue, y la persona que me dijo se equivocó, y yo agradecido porque siempre, como bien decía Óscar, editar un libro no es tarea sencilla, que ganar dinero con él imposible, es más fácil perderlo que no ganarlo, pero cuando se vende todo, cuando hay la satisfacción y el reconocimiento, y sobre todo saber que no todos tienen razón, y lo que está en el blog, que dice que ya todo el mundo lo lee, hay gente que quiere tenerlo en las manos y creo que es porque tú te lo mereces, porque tienes un reconocido prestigio y la gente te aprecia y ya no le interesa solo el blog, quiere tener algo en las manos de un trabajo tuyo. Porque no me alegro que aquella persona se equivocara y vamos a seguir con el 2, con el 3, con el 4. Y como sé que la vais a preguntar más preguntas del libro y lo que no es el libro, pues estamos a tiempo. Tenemos aquí a Carmen, a Antonio, a Óscar, para que puedan decir lo que sea. Óscar ha hecho también la introducción, que antes dije la ilustración, pero también la introducción, que el primer día Carmen y Óscar son dos personas pues, muy valiosas por la sociedad bejarana, pero demasiado que no quieren ese protagonismo, que siempre se estar siempre a la segunda, tercera o cuarta fila. Son las personas que más interesan, porque son las que no buscan nada y dan todo a cambio de nada, y son los imprescindibles en toda la sociedad. Bueno, Óscar, muchas gracias, porque sé que te gustan mucho actos de presentaciones, que estás aquí. Carmen, igual, porque sé que te encanta estar en casa investigando, pero te cuesta el tema hablar, por eso muchas gracias a los dos por estar. Nosotros estamos más acostumbrados a esto, pero gusta... Que si Carmen habla, magistralmente. Y Óscar. Genial, sí, pero no, son personas que no les gusta. Pero bueno, ya se van cada día un poquito más y yo encantado de verlos cerca. Y es un momento de preguntas. Carmen, me he dejado las gafas, he comprado el libro y he leído por ahí algo en personajes y me ha llamado la atención, y es Martín de Argenta y Teixidor, y seguro que nos cuentas algo interesante. Sí, el interés por ese personaje surgió por un artículo que se escribió en la Gaceta sobre él y que me llegó y dije, pues no le conozco de nada, yo tengo que investigar a ver quién es este Martín de Argenta. Y como todo aparece en internet, pero luego a su vez el blog da lugar a muchas relaciones con otras personas, resulta que escribí la entrada que tenéis aquí en el libro, la publiqué, y poco después un bloguero la lee y me dice, oye, que aquí en esta zona de, creo que era de Asturias o de Cantabria, tenemos un señor que escribe sobre Martín, te voy a mandar el libro para que lo tengas. Y me lo mandó, así sin más ni más, sin conocerle de nada. Me acabó mandando el libro sobre Vicente Martín de Argenta, que como podréis sospechar, es antepasado de Ataulfo Argenta. Bueno, está el Pepa aquí y lo vas a ver mejor. Que era de Castrorubiales. Eso es, ¿ves? Entonces, ahí está, y por eso tenía ese investigador. Vicente Martín de Argenta es un personaje interesantísimo, fue un miembro de la Real Academia de Farmacia y estuvo en Béjar durante un tiempo, trabajando en una farmacia de aquí. Y pues estas cosas que ocurren a lo largo de la historia, se pierde memoria de la gente que ha pasado por aquí. Importante, hay otro tema que hay que también que rastrear, que son los farmacéuticos que han pasado por aquí, que es también interesantísimo, que han pasado, que son de Béjar y que han desarrollado su labor, sus negocios en Béjar, porque han sido inventores, ¿no?, en muchos casos. Y Vicente Martín de Argenta nunca se olvidó de Béjar, y la prueba tiene que cuando ocurren los sucesos de 1868 manda una carta al ayuntamiento, lo que es la Junta, porque entonces no había ayuntamiento, a la Junta Revolucionaria, diciendo que le pesa mucho, que le han llegado noticias a Madrid de todo lo que ha pasado, que él lleva a Béjar en el corazón de esos años que estuvo aquí, y manda un donativo para las personas que habían, o las familias que habían sido damnificadas
por esos hechos de 1868. O sea, hubo a mayores luego hubo una respuesta a nivel nacional de todo lo que había ocurrido. Pero Vicente Martín de Argenta no se olvidó, en parte también porque tenía un hermano que se quedó aquí en Béjar y que ejerció de cirujano durante los hechos del 68. Imaginaos lo que se encontraría durante esos días su hermano como cirujano, ¿no? De los heridos. Pero el padre sí nació en Béjar, el padre de Vicente. Pero está aquí, lo recogido. Pregunto. No. O sea, el Teixidor ese que, claro, que es por lo que, ¿no? Relacionas, ¿no? El Teixidor. Sí. No, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Teixidor. Eso es. Pero que sí me llamó la atención cuando yo vi con los Martín de Argenta, y un día se me ocurre pensar en Argenta. Y entonces Claro. justo y me encuentro con que ese señor era el tatarabuelo de Cataluña. Y este señor Vicente Luis. Eso es. Y los que están aquí son descendientes, imagino, yo no arriesgo, ¿no? Imagino que son de su hermano, el cirujano que se quedó en Béjar. Bueno, yo sobre el terremoto de Lisboa, que es una de las cosas que me gusta, pues también hay un factor importante y es el que es el 1 de noviembre y está toda la gente a esas horas metidas en la iglesia con los oficios litúrgicos de la fecha. Entonces, por ejemplo, en la Catedral de Salamanca, yo he visto además en el documento original cómo narra, y entonces empieza a agrietarse la zona de la fábrica, ya saben, fábrica era el edificio, y tal, pero no ocurre ninguna desgracia personal y además, como dirían ellos, no se arruinó la fábrica, o sea, no se derrumbó. Y entonces por eso empezaron a hacer la conmemoración de cada año con Te Deum, que es un himno de acción de gracias que lo usan siempre hasta que nace un príncipe en cualquier evento, ¿no? Y bueno, creo que de aquello viene lo de la subida del Mariquelo, todos los 31 de octubre, que bueno, este Mariquelo no tiene que ver con los otros, pero... Sí, y en Hieronymus pone los pelos de punta porque subes a una de las estancias del campanario de la catedral y te ponen el ruido que haría el terremoto. Sí. Y eso pone los pelos de punta. Además te imaginas en la piel de aquella. Estaban cantando justamente Gloria Patri en la celebración cuando empezó la grieta y tal. Y seguramente aquí estaba todo el mundo metido en las iglesias y también el hecho de que no se derrumbara ninguna ni muriera nadie, pues es que no pasó nada, entonces hay que celebrar que no hubiera víctimas, que claro, daños materiales sí, pero que no hubiera víctimas, que fue lo fundamental. Claro, eso, pues algo así se haría. Seguro que también se imita un poco lo que se hace. Además que debió ser una barbaridad, un tsunami auténtico que se notó aquí seguro, porque es en Corea y Salamanca. Con más razón. Y en Corea, igual estábamos rodeados. Y os doy la enhorabuena a todos, ¿eh? Yo, como te tengo ahí tan a mano, te voy a preguntar sobre dos hechos que sucedieron. Bueno, uno que protagonizó alguien de Béjar, que fue un tanto antes que... Investigado por Óscar. Eso se lo tienes que preguntar a Óscar, que es investigado, ¿verdad? Bueno, sigues investigando. Ya, bueno, hay muchos, pero seguro que te va a preguntar sobre... ¿Qué sabéis de ciencia cierta de esa persona? El que recorrió con... No, es que yo creo que el que ha sido más popular y más divulgado hasta ahora, los historiadores de hace alguna década, fue Andrés Dorantes, que es el que recorre prácticamente todo el sur de Estados Unidos con cabeza de vaca en el siglo XVI. Y es menos conocido otro personaje, otro Dorantes, que yo creo que era primo hermano suyo, que se llama Pedro Dorantes Arias, que también con cabeza de vaca, curiosamente parece ser que este cabeza de vaca tenía una cierta afinidad por esta familia de Béjar, familia nacida en Béjar, recorren la zona de Paraguay, entre Buenos Aires y Paraguay, bueno, conquistando ciertas zonas. Y quizá lo más llamativo, y eso incluso aparece en algunas de las biografías que por ahí hay de él, es que algunos lo consideran que es el primer europeo que descubre, no se puede decir descubrir porque ya estaba descubierto por los que vivían allí, pero se le considera el primer europeo que ve las cataratas del Iguazú. El descubridor, entre comillas, europeo de
esas cataratas en ese recorrido. Y luego además él mismo abre una dinastía muy amplia que llega prácticamente hasta el siglo XVIII, incluso XIX, donde ese apellido Dorantes tiene mucha importancia en Béjar y mucha importancia en América, porque él va dejando hijos en América allá por donde va. Entonces, tiene una descendencia tremenda. El apellido Dorantes se da mucho tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Y luego, eso que sucede, lo hemos hablado Carmen y yo en algún momento, a finales del siglo XVIII, toda una serie de apellidos que están relacionados con la hidalguía, en este caso con la conquista en América, van poco a poco desapareciendo e inmediatamente son sustituidos por los apellidos ya de la burguesía, los apellidos de los fabricantes, y entonces se pierde, como decía antes Carmen, se pierde la memoria de personajes que fueron muy importantes y que ahora se intenta recuperar a partir del estudio histórico, pero ya no a partir de la memoria, porque esa memoria se ha perdido. Pues es la estirpe. Luego hay más personajes, luego hay, creo que incluso el hijo de Andrés Dorantes, el que va por Estados Unidos, si no recuerdo mal, se llamaba, no recuerdo ahora mismo. Bueno, es una persona que luego en México tiene mucha importancia, porque es un escritor también muy importante. Yo creo que él ya nace allí, será el hijo de Andrés Dorantes. Con lo cual son personajes muy importantes, pero una estirpe muy numerosa y desde luego muy importante. Y otro hecho que a mí me viene, bueno, atrapado muchísimo la curiosidad, es la boda de Hernán Cortés aquí en Béjar. No está escrito todavía. A ver, el tema es que documentalmente en las partidas sacramentales no hay ninguna partida sacramental que se haya conservado donde aparezca la segunda boda de Hernán Cortés con una sobrina del duque de Béjar. ¿Por qué? Primero porque no se sistematiza la cuestión de anotar las partidas hasta el Concilio de Trento, lo cual quiere decir que antes sí que había párrocos que lo anotaban los bautismos, pero no había una orden de arriba que te obligara a hacerlo, con lo cual hay de unos parroquias sí, de otras no, algunos no se han conservado, pero luego hay otra cuestión, y es que, y derivado de esto, ¿dónde se casaron? ¿Por qué sabemos que se casaron aquí? Por el testimonio de otra persona que va con Hernán Cortés y que lo deja por escrito, que se casaron aquí, en Béjar. Y además dice, cuando vino Hernán Cortés, había tenido... A Hernán Cortés le interesaba relacionarse con la nobleza, porque él quería el título de gobernador y por lo tanto quería ascender en la escala social. Entonces, cuando viene a España, después de la conquista de México, pues él quiere emparentar con la nobleza. Y por lo que sea, tiene unas buenas relaciones y un buen aval en el duque de Béjar. Y es por eso por lo que al final se acaba casando con una sobrina del duque de Béjar. Entonces, sabemos que se casaron aquí, pero no sabemos dónde. Puede ser en Santa María, que sería lo más lógico, puesto que es la parroquia de la que depende el Palacio Ducal, y a la que ocurren todos los bautizos de los hijos de la familia ducal. Puede ser también en San Gil, que también se dan algunos casos de nacimientos, también en San Juan, pero menos, de algunos miembros de la Casa Ducal. Pero atención, también puede haber sido en la capilla del palacio. Entonces, claro, que sería también algo racional. Donde hacíamos los exámenes. También, hacíamos los exámenes en el instituto. Entonces, sabemos a ciencia cierta que se casaron aquí, que eso sería un tema fantástico para explotarlo, porque vendría gente de América solo por el hecho de esa boda y del hecho de que estuvo Hernán Cortés aquí, y además es que se fue la imaginación directamente, ¿no? Pensando en cómo sería esa famosa boda, ¿no? ¿Y por quién dices que se sabe con certeza? ¿Sabes el nombre? Es una carta que alguien escribe a Carlos V. Sí. Y le va informando de lo que está sucediendo, porque es el momento en el que él viene. Es que Óscar también ha escrito esto, un inciso, es que Óscar también ha escrito. Sí, bueno, alguna mención. Literalmente dice, Hernán Cortés se fue a Béjar a casarse. Yo creo que es lo que... a casarse, luego dice, creo que se llama Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, aunque algunos invierten
apellido y la llaman Juana Zúñiga y Ramírez de Arellano. Pero no recuerda ahora mismo quién es la persona, evidentemente alguien Muy que cercano. conocía a Hernán Cortés y que tenía relación con el rey también, Carlos V. Y yo he leído que, claro, yo leo libros de historia, que saber no documentos, que le acompañó solamente un capitán de los de la conquista de México. De todos los que hubo, solo uno. Y fue uno que era de un pueblo de Zamora, no, de Valladolid, que fue el que, Ordaz, que subió al Popocatépetl antes de la conquista y fue el que le dijo después a Hernán Cortés, porque se lo había comunicado a unos indígenas, que no siguiera ese camino, que fuera por este otro, y que fue el único que vino también aquí a Béjar. Hay una relación, se sabe perfectamente qué pasajeros fueron a Indias procedentes de Béjar. Había muchísimos nombres de Béjar del Castañar, además lo dice, porque era como se llamaba en la época Béjar del Castañar, y hay muchísimos pasajeros a Indias bejaranos, muchísimos, y muchos vinculados a Hernán Cortés en la conquista. Hubo muchos bejaranos en la conquista de México procedentes de Béjar. No sé si por relaciones previas de Hernán Cortés con el duque de Béjar, podría ser, pero hubo muchos bejaranos que marcharon a las Indias. Y es curioso, en el diccionario de las biografías que hace la Real Academia de la Historia, que están colgados en internet, podéis buscar Béjar, nacidos en Béjar, y hay muy pocas biografías, faltan muchas. Pero es curioso, hay muchísimas biografías compuestas de un solo párrafo, por cierto, de bejaranos que fueron a México en aquella época, en el siglo XX. Curioso. Este capitán era de Castroverde de Campos y se apellidaba, no sé si Ordaz, me parece. ¿Queda algo del archivo de San Gil? Del archivo de San Gil queda un libro en El Salvador, porque pertenecía después de la reducción parroquial a El Salvador. Entonces queda algo, pero muy poquito, más del hospital. Más que la parroquia es el hospital. Los libros de cuentas del hospital sí que están. Y es muy curioso, porque ahí se anotaban las camas, los lienzos, las sábanas, las medicinas, todo eso se apuntaba, y los jaleos que se traían por el patronato del hospital entre los duques de Béjar y la otra parte, que eran los descendientes de Juana de Carvajal, y los bloques que había entre los dos patronos a la hora de decidir, pues tenían que decidir en común qué hacían, ¿no? y aprobar las cuentas. Entonces había conflictos de vez en cuando. Es muy divertido, el tema de los conflictos entre unos y otros atrae mucho a los investigadores. Pues se ve que ya no hay nada más. Pues nada, si no hay más preguntas, pues a todos agradeceros la presencia, además que Carmen queda el bolígrafo dispuesto para firmar ejemplares, y nada, que os esperamos en la tercera edición, que seremos el próximo año. Yo creo que si te pones mano a mano, en el invierno del próximo año podemos Lo más laborioso es el inicio nomás. Eso nos retrasa siempre un par de meses, pero bueno, el compromiso era estar en este 23, volver por los años universitarios y cumplir, tanto tú como yo, aquí estamos. Pues nada, pues muchas gracias y Carmen, encantada de dedicar este nuevo festival. Ya lo tengo dedicado.